Parlamento mayoritariamente, altamente mayoritaria, como su poder ejecutivo, ha tomado posiciones bastante firmes en la lucha por la democracia y las libertades en Venezuela. Hoy día, conversando con nuestros invitados, hemos podido intercambiar ideas sobre algo que a veces nos hemos olvidado, que el problema venezolano tiene un origen. Tiene un origen que a veces muchos, no solo en el mundo, sino en la región, como que nos podemos haber olvidado o miramos de costado o estamos acostumbrados, y el origen es Cuba. Entonces hoy día vamos a escuchar a nuestros invitados tomando posiciones en ambos casos donde obviamente no hay una democracia plena, no existe libertades, donde hay violaciones de derechos y donde el Perú siempre ha marcado una línea muy clara en defensa de estos principios, que son principios que obviamente no tienen frontera, porque la libertad, la democracia no tienen fronteras de naciones, son universales, y más aún, como se ha dicho ya alguna vez, el riesgo de la región frente a que sigamos nosotros mirando de costado la realidad que viene pasando en ambos países o las acciones que finalmente tomarán, y espero que la Cumbre de las Américas pueda también asumir parte de esta situación o de estos compromisos que están solicitando nuestros invitados. Quiero informar además que también estoy tramitando una reunión con el presidente del Consejo de Ministros para que en estos días, aprovechando las reuniones, puedan también recibir a nuestros amigos, así que cuando esto se concretice, yo o seguro alguien de la PSM les informará. Entonces dejo la palabra al presidente, empezamos con el presidente de Costa Rica, Rodríguez, para que nos pueda dar primero sus impresiones. Muchas gracias, señor presidente del Congreso, don Luis Fernando de la Reta. Quisiera empezar por agradecer a usted y al Congreso del Perú la acogida que nos da a IDEA. IDEA es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, formada por un grupo de más de 30 expresidentes de España y de las Américas, de distintas familias políticas, que nos unimos en la cumbre previa a esta, para empezar un proceso de lucha en favor de la vigencia de la democracia en nuestro continente. Y me siento especialmente honrado, señor presidente, de la Reta, de estar en Perú en este momento en representación de este grupo, porque le recordaba a usted su oficina que su país, mi país, junto con Canadá, fueron los grandes propulsores de la Carta Democrática de las Américas que se firmó aquí en Lima en el año 2001. Y el país fue el que propuso, un pocos meses antes de eso, en la cumbre de Quebec, en la cumbre de las Américas en Quebec, la cláusula democrática para que se excluyera del proceso de las cumbres a los gobiernos que no fueran democráticos. Dicho esto, voy a leer la declaración sobre Cuba a propósito de esta cumbre de las Américas que se celebra en Lima. Los jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas, IDEA, en ocasión de celebrarse la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, Perú, declaramos lo siguiente: la Constitución y el sistema electoral cubanos están diseñados para impedir la participación efectiva y la expresión libre de la voluntad soberana de la ciudadanía. La actuación de las autoridades gubernamentales, incluidas las electorales, es coercitiva y arbitraria y viola de manera sistemática los derechos civiles y políticos de los cubanos, quienes continúan siendo víctimas desde hace 60 años de la represión de la policía política. Especialmente lo sufren los miembros de la sociedad civil independiente y los prisioneros políticos. En atención a lo anterior, ante el anuncio de concretarse una especie de sucesión dinástica organizada por las autoridades y que habrá de concretarse en este mismo mes de abril, solicitamos de los gobiernos miembros de la Cumbre de las Américas: primero, se desconozcan las elecciones presidenciales convocadas por la dictadura; segundo, no reconocer como legítimos y supuestamente electos a los nuevos delegados de la Asamblea Nacional, al nuevo Consejo de Estado, ni a su presidente,
por no representar ellos la voluntad popular, sin ser la expresión de una manifestación libre y democrática por parte de esta. Tercero, apoyamos al pueblo cubano en su derecho a cambiar el sistema mediante un plebiscito vinculante para poder realizar en elecciones libres, justas y plurales. Cuarto, demandamos el fin de la represión gubernamental y la liberación de los prisioneros políticos. Agradecemos una vez más y en el marco de esta declaración el otorgamiento que se nos hizo del premio Osvaldo Payá 2018, cuya recepción fue arbitrariamente impedida por la dictadura de Raúl Castro. Lima, 11 de abril 2018. Muchas gracias. Le doy la palabra al presidente Quiroga de Bolivia. Gracias, presidente Galarreta. Gracias a congresista García Belaúnde. Un saludo al alcalde Antonio Ledesma, a Tamara Sujú, presidente Rodríguez. Un placer estar con usted y Rosa María, mi admirada Payá, Rosa María. Tengo el registro de tener la visita más breve en la historia de Cuba, una sola vez, 3 horas, y la dictadura decadente está en tal pánico ante una mujer valiente y joven que nos impidieron ingresar y nos deportaron cuando fuimos a nombre de IDEA, presidente de esta iniciativa democrática allá a Cuba. Voy a leer la declaración sobre Venezuela, pero previamente, presidente, agradecerle, presidente Galarreta, a usted por la posición firme en defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio que ha tomado Perú. Un agradecimiento sentido a nombre de todos los que queremos vivir en democracia y libertad plena. Felicitaciones por lo que ha sucedido en Perú. Las democracias no se ponen a prueba cuando todo es color de rosas, se ponen a prueba cuando hay que hacer una sucesión. Soy testigo de ello en mi país. Hubo una enfermedad y asumí la presidencia, y cuando la sucesión se maneja en el marco de la Constitución y se busca el hilo constitucional y no tanques ni militares, esa es una democracia sólida, y felicidades a Perú por eso, y felicidades también porque nos van a representar en el Mundial. Les dimos los bolivianos una pequeña ayudadita con los puntos de Chile. Chile y Bolivia lo miraremos por televisión y ustedes nos van a representar allá en el Mundial. Leo la declaración sobre Venezuela a propósito de la Cumbre de las Américas. A los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, en ocasión de celebrarse la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, Perú, declaramos lo siguiente. Luego de conversar con representantes de las plataformas de oposición democrática de Venezuela, Soy Venezuela y Frente Amplio Venezuela Libre, identificados en 1. El propósito de salir del régimen de Nicolás Maduro, y 2. garantizar y participar en una transición hacia la democracia, constatamos que Nicolás Maduro, ha profundizado su deriva totalitaria. La Asamblea Nacional Constituyente, instalada por el régimen, violando el orden constitucional y el principio democrático del voto universal, directo y secreto, ha sido ya rechazada por la mayoría de los países participantes en la cumbre y los organismos internacionales. Esta ha convocado a un simulacro de elecciones presidenciales sin condiciones para que sean reconocidas como constitucionales, auténticas, libres, justas, transparentes y competitivas. El poder electoral que las organiza es ilegítimo en su conformación, carece de autonomía y se apoya en un sistema electoral fraudulento. Han sido ilegalizados partidos opositores de importante representatividad y encarcelados, inhabilitados, perseguidos o forzados al exilio a sus principales líderes, posibles aspirantes a ser candidatos en unas elecciones democráticas, lo que no es el caso. Por lo demás, el régimen se ha negado de manera sistemática a toda forma de observación electoral internacional, neutral e independiente. La oposición democrática, en consecuencia, no participa del señalado simulacro fraudulento, que solo busca perpetuar y legitimar al régimen, que arrecia en la práctica de la violencia de Estado para acallar toda forma de disidencia o inconformidad, criminalizándola y usando para ello la justicia. Venezuela, en fin, se sigue desvaneciendo bajo la peor emergencia social y humanitaria,
con cientos de miles de niños desnutridos por falta de comida, otros cientos de miles enfermos por escasez de medicamentos, mientras millones de venezolanos cruzan las fronteras para buscar libertad y oportunidades en otras naciones partícipes de la cumbre, entre otras. Esta escandalosa situación hace del régimen venezolano responsable de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, a los que se suma su abierta colusión con asociaciones criminales y terroristas, lo que le constituye en clara amenaza para la seguridad y estabilidad de toda la región, siendo de constatar que el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, que sesionó desde Colombia, ha admitido ante juicio de mérito contra el dictador Maduro por hechos de corrupción. Urgen así acciones y decisiones coordinadas de los países miembros de la Cumbre de las Américas y el resto de la comunidad internacional, a objeto que: a. Se desconozcan las elecciones presidenciales convocadas por la dictadura. B. Se amplíen las sanciones internacionales contra los actores principales del régimen de Maduro y los del régimen cubano que lo tutela, comprometidos con el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y actos de violación sistemática de derechos humanos, que contemplen incautaciones de bienes y cuentas, incluidas las de sus parientes, testaferros y los colaboradores en su sostenimiento, prohibiéndoseles a unos y otros el libre tránsito por los países de la región y, de ser el caso, expulsarlos. C. Se adopten medidas internacionales para que el comercio del petróleo sea fuente de bienestar para los venezolanos y no insumo para la estabilidad del régimen que los oprime. D. Se activen conforme al derecho internacional los mecanismos para la urgente asistencia humanitaria a Venezuela. E. Se urja a la Corte Penal Internacional a avanzar en sus investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. F. Se adopte un TPS, un acuerdo temporal de protección similar al de Estados Unidos, se lo adopte allí, y se adopte también medidas semejantes en Europa y América Latina para los venezolanos obligados a la migración, y se disponga, como lo ha pedido ACNUR, la atención y protección de los desplazados y la creación de un fondo para su atención, ayuda y protección. G. Se evalúe el retiro de los embajadores acreditados en Caracas y o la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro de persistir en la realización del acto electoral presidencial fraudulento que se propone realizar el venidero 20 de mayo. H. En fin, se ayude al restablecimiento del derecho del pueblo venezolano a tener elecciones libres, democráticas y transparentes, la liberación de los presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones, y se demande el respeto de la Asamblea Nacional como único ente parlamentario legítimo de Venezuela. Es firmada y anunciada acá en Lima el 11 de abril del 2018 y suscrita por los presidentes que estamos agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Señor presidente, si me permite, le vamos a entregar una copia, le hago entrega de esta declaración a Antonio Ledesma y todos los amigos venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Quiroga. A nuestro amigo Antonio Ledesma. Muy buenas tardes. Muchas gracias al señor presidente Lucho Galarreta, al diputado Belaúnde y a todos los parlamentarios de esta Casa de la Libertad y de la Justicia. Fue precisamente desde esta misma tribuna, en el mes de enero, finales de enero de este mismo año, cuando el presidente del Parlamento informó la intención de los grupos parlamentarios de dictar una moción declarando persona no grata al dictador venezolano. Y la decisión del Perú, de todo el Perú, de cerrarle
las fronteras y los cielos al dictador venezolano viene a ser una acción eficaz que deja cerrado el capítulo de la diplomacia retórica, de la diplomacia limitada simplemente a remitidos, cuando se aísla al mundo y sobre todo al dictador de Venezuela, y desde aquí un mensaje a la Fuerza Armada venezolana preguntándole qué piensa la Fuerza Armada venezolana de tener como comandante en jefe a alguien que es repudiado por la comunidad internacional por sus vínculos con el terrorismo, con el narcotráfico, por los actos violatorios de derechos humanos y por estar involucrado en escandalosos hechos de corrupción. Recibiendo este documento de idea, no me queda sino decir en nombre de Tamara, Sujú, de los diputados que están presentes, entre ellos el diputado Juan Guaidó, jefe de la coordinador de la fracción parlamentaria de los sectores democráticos venezolanos, del compañero Óscar Pérez, quien coordina en el exilio todo el proceso de ayuda a los venezolanos. Primero agradecer al gobierno de Perú, al Parlamento, a sus instituciones, la solidaridad que han tenido con los venezolanos. En segundo lugar, pedirle al presidente del Parlamento, a sus integrantes, la posibilidad de estudiar una moción con la cual el Parlamento peruano avale la decisión asumida por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la decisión que se dictó la semana pasada de iniciar un antejuicio de mérito al dictador Maduro por estar involucrado en los hechos de corrupción con la empresa Odebrecht. Pedirle también mantener su respaldo con la esperanza de que asuma el gobierno de Perú ese papel y ese rol de impulsar las incidencias que se ventilan en la Corte Penal Internacional. En Venezuela han muerto miles de ciudadanos venezolanos y al momento que estamos hablando aquí mueren niños por desnutrición, mujeres que tienen problemas de cáncer de mama. Hay un promedio de 6 mujeres diarias muriendo porque no hay tratamiento. Pacientes de hemofilia que no tienen los medicamentos para hacerse los tratamientos. Es un verdadero drama saber que en un país al que ustedes han conocido, que fue tierra que recibió a miles de peruanos, exista una condición de gravedad como la que hemos venido a denunciar a la comunidad internacional. No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo la solidaridad que merecemos y que la comunidad internacional sepa que el régimen de Venezuela, por sus relaciones con el narcotráfico y con el terrorismo internacional, es una amenaza para la estabilidad de este hemisferio. Así que muchísimas gracias, señor presidente, señores presidentes, señores parlamentarios, y a quienes nos acompañan de los medios de comunicación social, que no han dejado nunca de ventilar también en sus crónicas la tragedia humanitaria que vivimos en nuestro país. Buenas tardes y muchas gracias. Sí, bueno, antes de las preguntas, entonces le voy a dar la palabra a Rosa María Payá. Como decíamos, el problema venezolano tiene un origen, ¿no? Y hablábamos de Cuba. Sí, muchas gracias, señor presidente de Galarreta, diputado de la UNDE. Para mí es un honor estar compartiendo espacio, además, con los ganadores, con los galardonados este año por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que está aquí presente también, del premio Osvaldo Payá, premio que honra a los luchadores por la democracia en el mundo y en especial en nuestro hemisferio, y es además un homenaje al legado de mi padre, Osvaldo Payá, que fue asesinado por la dictadura castrista hace poco más de 6 años. En estos momentos, realmente agradecer al grupo de expresidentes, han sido muy claros en su mensaje a los presidentes que se reunirán dentro de
2 días aquí en Lima y que tienen un compromiso no solamente con el pueblo cubano, no solamente con el pueblo venezolano, sino con algo que mencionaba muy bien el señor alcalde Ledesma. Tienen un compromiso con la estabilidad democrática de la región y un compromiso con la seguridad nacional de cada uno de nuestros estados. Seguridad nacional que ha sido violada por la injerencia del régimen castrista, no solo durante los últimos 20 años, realmente durante los últimos 50 años. Un sistema de inteligencia que ha infiltrado todos los movimientos guerrilleros, que ha coordinado esta metodología del socialismo del siglo XXI, que luego con el dinero realmente, con los recursos del pueblo venezolano, a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, se comenzó a expandir por el resto de la región, poniendo también en deterioro las democracias de lugares como Nicaragua, como Bolivia, como pudo ser también Ecuador. Cuando los demócratas cubanos pedimos apoyo para el derecho a decidir del pueblo cubano, lo estamos pidiendo también para la estabilidad democrática de toda la región. En mi país hay hambre, en mi país hay miseria, una miseria despiadada, porque los cubanos no tenemos ni la posibilidad de salir de ella, no tenemos ni la posibilidad de prosperar con el fruto de nuestro trabajo, porque absolutamente todos los derechos fundamentales han sido secuestrados por una dictadura cuyos representantes llevan 60 años en el poder y que ahora aspiran a perpetuar ese poder designando un heredero a dedo. Heredero que ya no bajó de la Sierra Maestra, heredero que ya no cuenta con los recursos que se están agotando del chavismo. Es el momento de que la comunidad internacional, es el momento de que las democracias de las Américas cumplan con la deuda histórica que tienen también con el pueblo cubano, condenen una transición no democrática en Cuba y apoyen a quienes tienen que apoyar, que es a los ciudadanos cubanos en su derecho a cambiar ese sistema restrictivo, a cambiar ese sistema totalitario y a caminar hacia una democracia. Agradecemos al presidente del Congreso peruano, a los presidentes del Grupo IDEA, y esperamos realmente que sea ese también el clamor de las democracias de las Américas en estos 2 días que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Solamente quería informar también de las personas que nos acompañan. Está la querida Mitzi Capelli, que está ahí como siempre acompañándonos, acompañando a Antonio, así que un aplauso para Mitzi con todo el cariño que tenemos. Y la congresista, sé que estaba César Segura, la congresista Chacón, que ha estado por ahí, pero bueno, así que si alguno de ustedes, señores periodistas, quería hacer alguna pregunta, Jesús. Sí, congresista, buenas tardes. Sí, aquí están los invitados. Nos gustaría saber cuán avanzadas están las conversaciones para que los presidentes de los países de la cumbre respalden estas dos valientes e importantes declaraciones, porque sabemos que las delegaciones, los países tienen ya varios días trabajando en el Perú y que las conversaciones en general de preparación de la cumbre tienen cerca de 4 meses desarrollándose. Nos gustaría saber cuán cerca está a tener un respaldo casi unánime en estos dos pronunciamientos que están pidiendo. Realmente, con todo respeto para los presidentes en ejercicio, los presidentes les planteamos una posición basada en principios fundamentales de la cultura de América, una cultura fundamentada en la democracia, con una aspiración a Estado de Derecho y a libertad. Y ese es el fundamento de nuestra solicitud, y la estamos planteando hoy acá para que el eco de nuestra voz ojalá pueda penetrar en la cumbre que se celebrará en pocas horas. Solo agregar brevemente, mira, ha habido avances. Está claro de que el Grupo de Lima, que feliz el nombre, ha trabajado en esta dirección de sanciones, desconocer las elecciones, desconocer la Asamblea Nacional Constituyente o la Asamblea Narcocubana, que le decimos al engendro ese que tiene Maduro en Venezuela. Ha habido avances, si usted escucha ayer, los presidentes de Argentina, de España, se han manifestado en esta dirección, muchos de los gobiernos también. Lo que esperamos es de que conforme se desarrolle la cumbre,
exista el mayor consenso posible para en este año determinante repudiar y condenar la transición dinástica de la dictadura decadente cubana y luchar por recuperar democracia y libertad en Venezuela cuando el narcotirano Maduro ha dicho que el 20 de mayo instaura una segunda Cuba. Esta es una emergencia, los países han venido actuando, esperemos que en la cumbre se tenga un renovado impulso en la dirección de lo que hemos consignado en este documento respecto a sanciones, llevar esto a la Corte Penal Internacional, desconocer lo que se está haciendo y que se avance en la dirección que acabamos de ver que ha tomado Panamá, por ejemplo, corriendo enormes riesgos. Panamá ha ejecutado sanciones o ha implementado sanciones ejemplarizadoras contra el régimen de Venezuela. Esa es la dirección correcta. Buenas tardes, es una pregunta para el presidente del Congreso peruano. En realidad, ¿qué posibilidades reales existen de que el gobierno de su país apoye este tipo de demanda sobre Cuba y sobre Venezuela? ¿De qué medio es? Nuevo Herald y Miami Herald. Ok, muchas gracias. Lo decía el presidente Quiroga, Perú forma parte del Grupo Lima, que ha marcado una posición bastante clara, es decir, ya ha habido un antecedente importante. Lo que está haciendo hoy día los presidentes del Grupo IDEA es presentarle a la comunidad internacional, que se va a reunir el día pasado mañana, estos dos pronunciamientos. Lo que va a hacer el Parlamento peruano y los congresistas que hemos estado conversando con nuestros invitados es trasladar esta inquietud a la presidencia del Consejo de Ministros para que en el ámbito de la reunión de la cumbre, de las Naciones, se pueda ellos tomar una posición. Ahora, es verdad, y hay que dejarlo claramente, que la política internacional la maneja nuestra Cancillería, no la maneja obviamente el Parlamento, pero como lo decíamos adentro, a pesar de, y agradezco los saludos, aprovecho en agradecer los saludos a nuestra transición democrática y absolutamente republicana, que ya debe haber quedado claro para aquellos que decían que se caía el país y que iba a haber un caos. Estamos bien encaminados hacia un desarrollo. Uno de los temas que más generó unidad, tanto en el gobierno que se retiró como en el actual presidente, por ejemplo, y ha marcado una posición, es el caso de Venezuela. A esto hay que sumarle, como siempre he dicho, parece que nuestra región o el mundo se hubiese acostumbrado como si en Cuba no pasara nada. Y ahí está la madre del cordero. Así que tomará nuestra Cancillería una posición porque es a ellos a quienes les corresponde. Nosotros los parlamentarios somos absolutamente respetuosos de quienes manejan nuestra política internacional, pero los antecedentes nos dicen que por lo menos nuestro país sí va a hacer eco para transmitírselo a los demás países. Hola, soy Gesell Tobías de La Voz de América de Washington. Habían muchas expectativas con la llegada del presidente Donald Trump acá a la cumbre sobre los avances que se podrían lograr, tomando en cuenta la posición del presidente Donald Trump, que ha sido muy firme e incluso imponiendo sanciones a distintos funcionarios venezolanos. El hecho de que el mandatario estadounidense ya no tenga presencia o ya no participe de esta cumbre, ¿de alguna forma le resta fuerza a los logros que ustedes esperaban conseguir contra el gobierno del presidente Maduro? A ver, la vida nos ha enseñado con el presidente Rodríguez que las cumbres no son fiesta de bautizo de una persona ni cumpleaños de otra. Son reuniones de Estado. Y los estados obviamente están representados, siempre se busca la máxima instancia posible, pero uno entiende y sabe de que hay situaciones que evitan que eso sea posible. Y esto no es solamente una idea abstracta mía, es algo que se puede demostrar en Lima el 11 de septiembre del 2001, que por siempre quedará como el segundo evento más connotado, la reunión de Lima de ese día, en que dos aviones surcaron el aire, embistieron contra dos torres y cambiaron buena parte de lo que pasaba en otras partes del mundo. Pero aquí, ese mismo día, se firmó la Carta Democrática de las Américas, valiosísimo instrumento que quedó. Y a nadie va a recordar si estaba el presidente Rodríguez, quién era mi canciller, pero los instrumentos quedan y las personas pasan en democracia. En Cuba eso quizás no sea tan cierto, hay gente que tiene más tiempo gobernando que yo viviendo y ya debería ser abuelo yo, esa es otra realidad.
pero creo que eso es lo importante, de entender que lo que interesa son las decisiones, las acciones, las sanciones, los pronunciamientos específicos que vayan a salir de esta cumbre, que es de estados y no son cumpleaños ni fiesta de una persona en particular. Yo quisiera agregar a lo que señala el presidente Quiroga, que es muy importante la presencia del presidente de los Estados Unidos en una cumbre de las Américas, y la presencia del señor vicepresidente de los Estados Unidos representa a ese importante país. Pero este tema es un tema que los latinoamericanos debemos tomar en nuestras manos. La democracia, la defensa de la democracia, debemos los latinoamericanos tomarla muy en nuestras manos y no escudarnos en otros para que otros tomen decisiones. Con permiso de Lucho, que bueno, el gobierno norteamericano va a estar representado por su vicepresidente, pero en todo caso ya el gobierno norteamericano ha dictado sanciones. Yo creo que lo importante es que ahora están prevenidos al bate los gobiernos latinoamericanos, porque si gobiernos de Europa que están allende los mares con respecto a nuestra ubicación geográfica han dictado también sanciones personalizadas, y vienen más sanciones, como nos lo dijo el presidente Rajoy y el presidente Macron cuando nos recibió la semana pasada, nos recibieron en su despacho. Nosotros estamos esperando que ahora sean los gobiernos de América Latina los que comiencen a dictar sanciones personalizadas contra los miembros de la camarilla del dictador Maduro, que están relacionados, como lo dice este documento, con hechos de corrupción, de terrorismo, de narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Antes de la última pregunta, creo que el ejemplo claro de Perú, de que hoy día quien fue primer vicepresidente es el presidente constitucional de la República y la política internacional sigue, es exactamente lo que pasa cuando viene un vicepresidente a representar al presidente de Estados Unidos. La última pregunta para terminar. Buenas tardes, Sabrina Martín de Panam Post, periodista venezolana radicada en Lima. Quería preguntarle a usted, presidente del Congreso, ¿qué se puede hacer desde allí, desde esta institución, para que tome la iniciativa, en caso de que estos presidentes de la Cumbre de las Américas pues no asuman el compromiso? ¿Qué puede hacer el Congreso del Perú para seguir apoyando estas iniciativas como la de Rosa María Payá y el alcalde Antonio Ledesma? Bueno, el Parlamento peruano ha tomado ya varias decisiones, en una gran mayoría respetamos como corresponde una democracia, no vamos a hacer lo contrario, justamente lo que criticamos. Hay una minoría bastante pequeña, pero mayoritariamente el Parlamento ya ha tomado una posición. Pero yo creo que ya estamos en una etapa de la que no solamente las mociones de solidaridad son necesarias. Hay una denuncia en la Corte Penal Internacional, que es la que el Parlamento peruano puede colaborar y transmitírsela a nuestro Ejecutivo. Pero yo prefiero esperar todavía a que culmine la cumbre de las Américas para ver cuál es la posición que van a tomar dentro de la cumbre, y después de ese resultado veremos cuál es en lo que el Parlamento nuevamente puede colaborar. En el caso de Venezuela, como lo ha venido haciendo, y vuelvo a repetir, me parece interesantísimo que hayamos abierto nuevamente un tema olvidado sobre todo por nuestra región, que es el caso de Cuba y la elección que se pretende realizar, entre comillas, elección dentro de pronto. Bueno, muchísimas gracias.